Daniel, Jorge, un abrazo. oye, nos vamos Será. ahora con nuestro siguiente invitado. Este es el único parlamentario que en estos 4 años tuvo 2 cargos. El único. Yo no conozco a otro que haya sido diputado y senador al mismo tiempo. Tomás de Rementería, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Bien, y usted, don Jorge, encantado. Yo creo que en realidad debe ser el único en la historia que he tenido en el mismo periodo los dos cargos. La verdad es que ayer estoy haciendo clases de Derecho Constitucional y estaba pasando esto y me puse a pensar que probablemente no hay otro caso histórico que en un periodo alguien haya cumplido las dos funciones. Exactamente, porque en un periodo de 4 años usted sale electo, ¿cierto?, diputado de la República, luego se produce esta salida, ¿cierto?, de Isabel Allende desde el Senado, y lo invitan a asumir a usted con un compromiso complejo, porque en el fondo, ¿puede haber sido que ese cambio le haya costado su reelección? ¿Qué cree usted? O sea, yo creo que tuvo un elemento importante, digamos, de poca comprensión de la ciudadanía de esta situación. La verdad es que yo no pensé tanto en las consecuencias electorales, que obviamente si uno hacía un análisis certero se daba cuenta de lo difícil que era, pero la verdad es que no soy muy de arrepentirme de las cosas que hago y creo que había un momento ahí político que hacía necesario asumir ese cargo. La situación no era muy positiva para el socialismo. Alguien tan importante como Isabel Allende estaba sufriendo las consecuencias de esa situación y la verdad es que yo lo asumí con el estoicismo necesario y la verdad es que necesitábamos a alguien que fuera de la región, que conociera de legislación, que no viniera a aprender en el último momento y que pudiera ponerse a legislar el mismo día. Ahora, cuando uno hace este balance también, Tomás, estos 4 años para ti también significaron ser nuevamente padre, ¿cierto? Enfrentar, porque imagínate, te pasaron muchas cosas en 4 años, porque pasaste a ser un profesor, un académico, ¿cierto? A entrar en política. Tú, cuando partes esta campaña, tu primera campaña, ¿cierto? Prácticamente te invitan muy tardemente, ¿cierto? Prácticamente te suben al carro, sales electo, te transformas en político, rápidamente pasas al Senado, eres papá. Te pasaron muchas cosas en 4 años. ¿Cómo es el balance completo cuando tú ya en el relajo, en tu último día, hoy día como parlamentario, se hace este resumen? ¿Cómo son estos 4 años? ¿Vas a volver a los antiguos 4 años o te gustaría repetir estos 4 años de tanta adrenalina? No, bueno, para mí ha sido una experiencia personal y familiar muy buena la pasada como por el Parlamento, porque pude conocer a mi pareja, que todos conocen, que es Carol, la posibilidad de ser padre nuevamente, que ya cumplió un año nuestro Borja la semana pasada, entonces obviamente hay ahí un elemento que es positivo para todos, que me ha generado una buena experiencia. Y sobre lo que se viene al futuro, Coque, yo creo que uno tiene que ir viendo paso a paso lo que pasa, o sea, señalándolo con más calma, no tomando decisiones anticipadas. Yo hoy día estoy tranquilo, ya asentado en mis nuevos desafíos laborales, ya desde el comienzo de la semana haciendo clases en dos universidades, entonces la verdad es que volví rápido a eso y los aspectos políticos se tendrá que ver, vienen elecciones, hay que ver si agrego un cargo más distinto a la, a ese palmarés que ya tengo de haber sido diputado y senador, o si analizamos volver al Parlamento el año siguiente, o prepararnos para que yo sé que siempre ha sido tu deseo cuando Que hablábamos sea de esto, de ministro. prepararnos para el gobierno que viene. Ahí yo soy una persona de que me he dedicado técnicamente a muchos temas, he estudiado harto y creo que podría cumplir una muy buena función en el futuro en el Ejecutivo, pero obviamente ahora vienen algunos meses de un poco desintoxicarse de la política electoral, que es muy dura, y asumir nuevos desafíos personales. Te vas a alejar de la primera línea de la oposición, porque hablábamos la vez pasada que había una tarea por reconstruir la socialdemocracia, ¿cierto? El mundo socialista, que quedó completamente disminuido, prácticamente con un solo diputado, después de tener 2 diputados en la región, ¿cierto? Y una senadora, prácticamente se disminuyeron solamente a un diputado. En esta primera línea, por lo menos este año 2026, de lo que queda, ¿te vas a meter solamente en el mundo académico
o te vas a recomponer en el mundo partidista interno? No, vamos atrás. O sea, yo no voy a dejar la política. Primero yo vivo acá en Viña del Mar, conozco, he hecho militancia acá más allá no estar en la primera línea en su momento, no haber participado en elecciones, siempre he tenido una cercanía política con el socialismo. Entonces la verdad es que yo ante esta situación lo que buscaría es seguir trabajando, seguir ampliando las redes del Partido Socialista y también buscar recomponernos en comunas como Viña del Mar, Valparaíso, donde tuvimos ahí un déficit que hay que avanzar, porque creo que la coyuntura política que hubo de la última elección, de que tuvimos un Partido Socialista más bien debilitado a nivel nacional, no teníamos candidatura presidencial, vinimos de una derrota en la primaria, de bajar a nuestra candidata presidencial Paulina O'Donnell, y después de perder la primaria, la verdad es que creo que la coyuntura no era positiva y tenemos que buscar que esta coyuntura vuelva a ser positiva para nuestras fuerzas políticas. Ahora, ¿y cómo se reconstruye esa tarea, Tomás? Porque no es menor. Tenemos un partido radical prácticamente disminuido. ¿Se construye, por ejemplo, con la democracia cristiana o se construye solamente con el PPD o solo el Partido Socialista? ¿Cómo pretende, yo creo que cómo se debería crear? Yo creo que el antiguo eje de la concertación hay que recuperarlo. No significa eso romper ni con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio, pero entender que primero tenemos que recomponer ese eje, tener una centroizquierda fuerte dentro de la coalición. Esa centroizquierda es la que va a permitir ganar elecciones. Y la verdad es que yo creo que acá tenemos una muy buena oportunidad. O sea, creo que tenemos cartas. Por ejemplo, yo he recompuesto relación con algunos miembros de la democracia cristiana. Yo creo que, por ejemplo, el ex candidato y excorio Roy Creighton tuvo un tremendo resultado en San Antonio. No podríamos no considerarlo. Creo que el ex diputado Tomás Lagomarsino no podemos dejar que se vaya para la casa, hay que llamarlo a que continúe trabajando desde los temas de salud, de los temas que le interesan. Creo que tenemos muy buenas posibilidades con elencos importantes de personas que salen del gobierno, y eso hay que construirlo, poner ideas, trabajar. Lo hemos hablado tantas veces, Coque, de cómo no se habla de las grandes obras, se habla de cosas pequeñas. La verdad es que aquí hemos demostrado a los socialistas que estamos para las grandes obras. Ve lo que pasa en el puerto, si bien hay una crítica, la presidenta del puerto, Nicole Pastene, consigue después de muchos años que se haga la aprobación ambiental, teniendo gerentes que llevan años y que no lo habían podido conseguir. La verdad es que yo creo que acá hay que ponerse a trabajar, mostrar un sello distinto, diferenciarse, que no significa alejarse, no significa hacer que este recorrido político vaya a ser separado, porque acá hay que unir fuerzas contra un gobierno que va a ser muy de derecha. Vemos como partido con esta propuesta que salió, por ejemplo, de liberar presos. Hay una serie de cosas que tenemos ahí en cuestionamientos éticos enormes con el nuevo gobierno. La verdad es que yo creo que hay que trabajar hacia una coalición amplia, pero también reconociendo la identidad histórica que fueron. Creo que un gran error que cometimos no haber defendido nuestra obra como gobierno en la época de la concertación. Dejamos que hubiera un discurso oficial y eso al final obviamente nos dañó. Tú dices, hay que recuperar el antiguo eje de la concertación. Hablaste de los diputados, ¿cierto? El mismo Tomás Lagomarsino, el mismo candidato como Roy Creighton, ¿cierto? Ex consejero regional. ¿Qué pasa con los alcaldes? Tú eres muy cercano a Freddy Ramírez. Freddy Ramírez, alcalde de Concón, ¿cierto? Sorpresivamente reelecto, con un muy buen trabajo el que ha hecho Freddy en Concón. ¿Es Freddy Ramírez un hombre a recuperar por el Partido Socialista? Porque Freddy en algún minuto lo vimos más cercano al Frente Amplio, pero la génesis de Freddy Ramírez es socialista, es de socialismo democrático, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Y qué pasa también, Sí. por ejemplo, con otro díscolo como Mauricio Viñambre? ¿Hay que recuperar a esos dos líderes de la alcaldía? O sea, a Freddy yo siempre lo he identificado como en el eje de la exconcertación. Yo creo que si bien lo he tratado de cooptar y algunas personas del Frente Amplio lo han dicho, él, su equipo, su forma de gobernar está muy marcado por eso, con pragmatismo, con capacidad de gestión, que la verdad es que tiene que ver con ese ethos, con esa idea más que donde milite. Yo la verdad es que Freddy es independiente y ojalá se mantenga así, porque la comuna de Concón yo creo que el logo del Partido Socialista en grandes sectores no tiene muy buen efecto, digamos, pero yo creo que él ha demostrado y es algo que podríamos hacer trascender dentro de la región y en otras comunas con lo que él nos puede enseñar. De Mauricio Viñambre yo creo que él hizo una reflexión. Yo lamento que él haya partido del Partido Socialista, pero creo que también tuvo una muy buena votación en Quilpué y vemos que ahí la verdad es que las consecuencias después del gobierno del Frente Amplio fueron nefastas. Ganó la derecha,
estamos muy debilitados, entonces obviamente él va a tener que tener un rol en la reconstrucción de estas fuerzas en Marga Marga, sin lugar a dudas. Exactamente, hay que recuperar y sobre todo, entonces tenemos razón que Freddy Ramírez es más de el ala justamente del equipo del Partido Socialista Histórico. Bueno, Tomás, la verdad que terminar un año, tuvimos la suerte de conocerte también durante estos 4 años, ¿cierto? Conocer también a Carol y se viene un miércoles, un super miércoles para usted y Carol distinto. ¿Cómo se prepara esa mañana? Mañana Carol tiene una votación difícil en el Senado. ¿Qué van a dejar que salga definitivamente Paulina Núñez nomás o habrá sorpresa en el Senado? ¿Qué crees tú? ¿Que algo te ha comentado Carol ahí o no? No, o sea, yo lo sé más por mi bancada y estamos viendo el tema. Yo creo que puede pasar todo antes de estas elecciones. Creo que es la elección menos sabrosa, la más sabrosa todos sabemos que está en la Cámara, que donde al Pamela Gil parecer está habría lista ya una, parece. una sorpresa, digamos. Entonces, la verdad es que yo voy feliz mañana a cumplir mi nuevo rol de acompañar a Carol en su juramento con mucho orgullo, con mucha admiración, pero no intervengo en sus decisiones políticas. La verdad, ella es de un partido, es de una bancada y tiene ahí, siempre hemos sabido separar esa situación. Yo espero que sea, yo tengo una muy buena opinión de Paulina Núñez, también la tengo Sandón, que es la otra carta que ha sonado, y la verdad es que hay que ver cuál es el resultado de esa elección. A mí me tiene más porque he seguido en pura noticia que me entregan lo que yo más de Copuchento me interesa ver es cómo se va a armar el gobierno, el gabinete regional, si van a mantener eso, de que iba a ser el gobierno de los mejores y todas esas cosas que han dicho. Ojalá, imagínense, porque tiene complicaciones el gobierno. Imagínense, tienen una bataola en Quillota, hay un teniente que está obsesionado con una soldada, que es la soldada Brito, está obsesionado el teniente Sí, sí. Pardo. Sí, Son las ahí obsesiones. estuve leyendo yo ahora como profesor universitario, hago la pausa después de 2 horas de clases para seguir 2 horas después y me pongo a leer ahí pura noticia y me entero de toda la acontecer regional y supe ahí que hay ahí cierta fascinación por el nombramiento de una ¿Solo está delegada leyendo pura presidencial. noticia, senador? No, leo de todo, pero lo leo con más esmero, pura noticia. ¿Tiene alguna Del medio suscripción regional, que paga solamente para saber de algún medio regional? del medio regional no. Ya, muy bien. Está bien, está bien, está bien. Oiga, Es que senador, diputado, había un medio que daba Tomás. muchos beneficios, pero ya no da mucho. No, ya no damos. Tomás, 4 años de haberte conocido, la audiencia, que conozca tu despedida, que conozca esta despedida. No es un hasta pronto, sino un hasta luego. Queremos que permanezca en política y sobre todo con esta tarea de reconstruir al Partido Socialista en la región. Necesitamos un Partido Socialista sólido, fuerte, que vuelva a crecer de la manera cuando tuvimos esa senadora, 2 diputados, ¿cierto? Y también, ¿por qué no?, varios alcaldes. Así que dura tarea, Tomás, y te la vamos a dejar bajo tu responsabilidad. Así que muchas gracias por estos 4 años. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Espero seguir invitado más como Panelista. analista, digamos, que más que hablar de lo que pasa políticamente por dentro, sino que hacer un análisis, pero creo que hay mucho que hacer. Se nos vienen en 3 años elecciones importantes, donde hay desafíos importantes, y después en 4 años una elección presidencial que va a ser clave porque va a marcar, vamos a ver en estos 4 años si el gobierno de Kast va a poder trascender o va a seguir la línea de la mayoría de los gobiernos, no solo en Exacto. Latinoamérica, sino que especialmente en Chile, que ya hace muchos años un gobierno no le pasa la posta a uno de su misma coalición. Entonces la verdad es que yo ahí creo que va a ser 4 años interesantes de mirarlos desde afuera, con la tranquilidad que da no estar en el dime y direte político diario, y la verdad es que ahí seguiremos analizando lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Tomás. La mejor de la suerte y vamos a estar, por supuesto, siempre en línea por una noticia en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tomás de Repentería, senador del Partido Socialista, cierto, también diputado, uno de los pocos políticos que ocupó justamente estos 2 cargos en 4 años. En 4 años le cambió la vida por completo, por supuesto, Tomás de Repentería, y lo tuvimos acá en puranoticia.cl.